Laura Peña Izquierdo es la presidenta de Copardón, que es el gremio que agrupa al sector patronal en la República Dominicana. Y está aquí con nosotros y le agradezco sinceramente la atención de venir, bueno, pues a compartir un poco con todo lo que tiene que ver con las actividades del sector patronal, los empleadores de este país. En otro momento yo le hubiese dicho, bueno, es la representante de los sectores ricos. Se lo dije a Celso Marrancini una vez en una entrevista siendo presidente del CONEP y me contestó, lo que pasa es que ahora hay más ricos que empresarios. Saludos, Laura. Ay, y caramba. ¿Cómo bienvenido. estás, Héctor? Gracias por la invitación. ¿Cómo no? Para mí es un ¿Cómo no? honor estar aquí ¿Cómo no? compartiendo contigo. Gracias, igual. Igual. Mira, Laura, un poco, ¿cómo ven ustedes? Ya estamos en septiembre, quizás no hayamos tenido el dinamismo de las actividades económicas, del potencial de la economía, pero ¿qué sienten ustedes? ¿Cómo vamos? ¿Qué tenemos que hacer como sector patronal, como sector empleador? ¿Cómo ven la situación económica en estos momentos o en este año más bien? Mira, sí, bien, nosotros realmente empezamos un año con un poquito de incertidumbre, porque obviamente venimos de todo esto de la pandemia, pero el año pasado nos recuperamos. Sin embargo, hemos visto que hemos tenido una buena, lenta, pero buena recuperación económica en todos los sectores, quizá unos más que otros, algunos han disminuido, pero obviamente el sector turismo a la cabeza, impulsando el crecimiento. Ya tenemos, creo que son 7 millones de turistas entrando al país, lo cual eso enriquece muchos sectores, porque del sector turismo se alimenta el comercio, se alimenta el servicio, o sea, muchos sectores realmente que indirectamente pues viven del turismo. Y eso es positivo para nuestro país. Ya estamos viendo, bueno, que el crecimiento del país, o que se pronostica, que si algunos dicen un 3, un 4, un 5, pero estamos en números positivos. Nosotros nos sentimos pues contentos con la reactivación, el tema de la disminución de la tasa. También es importante para Aunque algunos reactivar. sectores dicen como que no se ha sentido mucho Yo me en el imagino que sistema eso toma financiero. su tiempo en Ok, ajustarse, pero es positivo que la tasa de política monetaria se ok. haya disminuido, porque eso hace que entonces las tasas vayan disminuyendo y entonces las empresas puedan tomar préstamos para sus actividades productivas, para capital de trabajo, para inversiones diversas. Entonces, poco a poco yo entiendo que eso ya se ha visto, pero vamos a ver ya quizás más adelante, vamos a ver esa tasa disminuir, esperamos. O sea que estamos esperanzados en que las actividades pues se mantengan Ok, ahí creciendo, ok, y sobre todo el turismo, ok. precisamente. Porque vi, por ejemplo, la semana recién concluida también que un poco el sector exportador con una caída de alrededor de un 15%. Parece que el sector minero También el sector minero sí ha disminuido un poquito, entonces ahora se nos complica un poco también con todo este tema de la crisis de Haití, el cierre de la frontera y demás. Entonces tenemos que, el sector empresarial está en comunicación directa con el gobierno para ir tomando las medidas que hayan que tomar en ese tema, porque obviamente el principal socio comercial de nosotros es Haití. Y obviamente que esto tanto afecta como a Haití por el tema de los alimentos que nosotros les exportamos, como también nos afecta a nosotros y a algunos sectores, sobre todo en el comercio en la frontera. Entonces, nada, vamos a ver cómo se van desenvolviendo las actividades. Obviamente la soberanía del país es lo más importante. Todo país es soberano para proteger sus intereses y eso lo apoyamos. Entonces nosotros pues nos vamos a mantener como sector empresarial en comunicación con el gobierno, tanto con EPA, IRD, y sobre todo en la IRD, que están los sectores industriales y productivos, para ver cómo se van desenvolviendo las actividades. Han hablado mucho de un tema de subsidio, algunos productores, no sé cómo, si se va a hacer, cómo se va a hacer, es lo que hemos leído. O sea que estamos todos atentos al tema de la crisis de Haití, que realmente afecta mucho, obviamente, el desenvolvimiento de las dos naciones. Pero nada, en Copardón seguimos con nuestros temas. Ya a mí me parece como que ya estamos en septiembre, pero a mí me parece que han pasado como 2 años después que tomé la presidencia de Copardón, porque a principio de año mi inauguración fue con el tema salarial.
Entonces ahí... Una buena bienvenida. Una gran bienvenida, donde invertimos un buen tiempecito. Sin embargo, bastante rápido que a nivel tripartito pudimos llegar a un acuerdo. Ahí, ese fue el inicio de mis actividades en Copardón. Ahí llegamos a un 15% este año, más un 4% el año que viene en el no sectorizado, un 19%. Después siguieron los demás sectores con sus aumentos y todo el mundo, pues, fueron actividades y conversaciones y un diálogo muy bueno que llevamos con los sindicalistas a nivel del tripartismo. O sea que eso lo seguimos fortaleciendo, el tema del tripartismo, muy importante para las conversaciones laborales de República Dominicana. Eso también fomenta la paz laboral que este país exhibe y eso es algo que nosotros tenemos que mantener. Y nosotros como sector empresarial apoyar ese tripartismo que nos ayuda a mantener esa paz laboral. De hecho, en el mes de junio estuve participando en la OIT, en la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo, donde se lanzó la Coalición Mundial por una Justicia Social. Esa coalición del director general de la OIT lo que busca es promover el tema del sindicalismo, o sea, del tripartismo, protegerlo, y también la protección social. Entonces, la protección social es algo que tenemos que fomentar, y la protección social solamente la recibimos en los sectores que están formalizados. Entonces, ahí viene la gran preocupación de Copardón, con que el 57% de la economía es informal, según los datos del Banco Central del primer trimestre de este año. Bueno, perdón, yo estuve un economista la semana pasada aquí que fue funcionario del Banco Central y del Fondo Monetario, profesor de INTEC, y dice como que el sector informal es el mayor empleador aquí de República Dominicana. Eso es así. Es un 57% que tiene. Y obviamente eso se incrementó obviamente por el tema de la pandemia, porque muchas personas cayeron en la informalidad, perdieron sus empleos en ese momento y se han quedado en ese empleo informal. Sin embargo, se recuperaron la mayoría de los empleos y hemos ido captando nuevamente esos empleos que se fueron al informal, a la formalidad. Sin embargo, seguimos en ese 57, 58, como estancados ahí. Muy alto. Muy alto. Incluso en esta reunión de la OIT que compartimos a nivel empleador, casi todos los países de Latinoamérica tienen la misma situación y la misma preocupación, uno con unos niveles más altos que otros. Entonces, en ese sentido... ¿Cómo nosotros estamos? ¿En la media, más alto, muy más altos, bajos? Muy altos. Estamos en los más altos de la región. Estamos muy altos, sí. Casi en los parámetros más altos, porque yo he escuchado a otros países que decían que tenían un 30, otros países decían un 22 y lo decían escandalizado. Entonces, realmente un 57 es muy alto, muy alto. Entonces, tenemos que buscar mecanismos para poder incentivar a que esas empresas pequeñas que están, normalmente son micro y pequeñas, que están en el sector, pasen a la formalidad. Pero tenemos obstáculos que nos impiden. Uno de ellos, pues, el Código Laboral, que tenemos un Código Laboral del año 92, ya tenemos 31 años con este código que requiere una modernización, requiere actualizarlo a los nuevos tiempos. El 92, acá, la industria, el comercio, el sector empresarial completo se ha transformado. Tenemos la minería, tenemos el comercio, tenemos el servicio. Antes no teníamos quizás industrias que trabajaban 24 horas. Entonces necesitamos fomentar esas jornadas laborales flexibles, que las empresas tengan la flexibilidad y que el código se lo permita de negociar con sus empleados cuál es la jornada que le beneficia a los dos. Muchas industrias hablan del 4x4, sobre todo en el sector hotelero, donde el trabajador va 4 días y descansa 4. Entonces eso es bueno porque hay personas que viven alejados de sus lugares de trabajo. Incluso muchas empresas del sector industrial, sector turismo, le dan transporte, le ofrecen el transporte, le cubren a esos empleados. Entonces, ese tipo de negociaciones es importante que el código lo ampare, que nos permita hacerlo. El tema de los procedimientos es neurálgico. Hay muchísimas empresas que sufren embargos que pueden ser evitados. Embargos que son sorpresivos muchas veces,
una empresa que van a embargarle por un tema de una demanda laboral que a veces no tiene una base, no tiene asidero. Nos dan 3 días francos para presentar una apelación de una sentencia. A veces esos 3 días francos te llega la sentencia un jueves, un viernes, cuando tú solamente tienes entonces el fin de semana para resolver. Hay como una especie de estructura delictiva en el ejercicio de Se han derecho aprovechado. laboral de personas, no todos, No todos. no todos, pero hay como una banda que se dedica más o menos A comprar eso, casos. a comprar Claro que casos, sí. y generalmente los empleados al fin y al cabo no reciben esos dineros que ellos pueden conseguir en esa Se lo quedan semana. casi todos los abogados. Y eso es lo que los trabajadores no entienden. Eso ha sucedido porque nuestro código laboral beneficia al trabajador cuando hay algún conflicto. ¿Por qué parte se va? Se va por el lado del trabajador, no hay problema. Que se proteja al trabajador, pero se ha abusado de eso. Y los abogados laboralistas, esos que tú dices que están, bueno, haciendo temas indebidos, compran esos casos y al final se quedan a veces con la mayor parte del dinero. Y el trabajador es el que menos recibe. Entonces nosotros tenemos que hacer algunos ajustes procedimentales para que no sea tan abusivo con las empresas. Incluso para las empresas apelar, tienen que hacer el depósito del duplo de la sentencia, lo cual es muy oneroso para algunas empresas pequeñas que no pueden. Y hay muchas empresas que me dicen a mí, bueno, pero si yo tengo que depositar el duplo, yo mejor pago la sentencia, porque para tú sacar la fianza laboral, muchas compañías de seguro ahora te dicen, bueno, para yo sacarte esa fianza, tú tienes que ignorarme un certificado. Entonces, yo tengo que congelar unos recursos que yo tengo ahí para capital de trabajo hasta que terminemos entonces el juicio, o sea, hasta que terminemos con todo y entonces eso es oneroso y la empresa dice que aunque no le asista, a veces decide pagar la sentencia. Pero lo que corresponde es que el tribunal es que decide a favor de quién es que se falla la sentencia. Entonces, en ese sentido tenemos que hacer unos cambios. Y obviamente el tema de la cesantía, que es el tema álgido de la conversación. Yo creo que eso es lo que has trabado más. Y donde se han parado siempre las conversaciones. Nosotros como sector empresarial. Porque ellos dicen que es que no se toca. derechos adquiridos y que los derechos laborales es parte del derecho del trabajo, que es dentro de los catálogos de los derechos económicos y sociales, que tienen un carácter progresivo, no regresivo, o sea que las conquistas laborales no se pueden pues reversar. Eso más o menos es lo que he conversado. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo no lo veo como un derecho adquirido porque es un derecho eventual. Y eso yo trato de aclararlo en todos los foros que asisto. Porque la cesantía es un derecho que le asiste bajo ciertas condiciones. Si esas condiciones se dan, entonces ese trabajador recibe el auxilio de cesantía. Pero si no se dan y el trabajador renuncia a su trabajo, simplemente el trabajador renunció. ¿Y cuáles son sus derechos adquiridos reales? Las vacaciones, su proporción de regalía y su proporción de la bonificación si la empresa ha tenido beneficio. Esos sí son derechos adquiridos, pero no la cesantía. Entonces, en ese sentido, pero sí la empresa tiene que hacer un pasivo laboral, tiene que hacer su resguardo de pasivo laboral, lo cual es oneroso. Hoy en día, nosotros calculamos cuáles son los gastos que se asocian con ese costo laboral y es un 65%. Por cada peso que nosotros pagamos, nosotros tenemos que calcular 65 centavos adicionales que me cuesta el salario de un empleado. Ese es el pasivo laboral. No es solo pasivo. Entonces ahí está. Lo que yo pago de seguridad social, que tenemos salud, pensiones y riesgos laborales. Ese es el costo el costo de la empresa. La proporción que nosotros pagamos con un 70% de la seguridad social, de salud y de pensiones. Un 1% de la nómina de riesgos laborales. Un 1% de la nómina del Infotep. Tengo que pagar vacaciones, el auxilio de cesantía y cualquier otro tema de permisos y demás que tenga el empleado. Entonces, todo eso yo lo voy sumando, yo lo cuantifico y eso me da un 65%. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros vamos a emplear a una persona en X posición, yo no solamente calculo el salario de esa persona, el salario neto, sino que calculo más un 65%. Ese es el costo real de la nómina. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos propuesto varias opciones, o sea, establecer un tope, porque ustedes saben que la cesantía es 23 días
por cada año trabajado. Entonces, si yo tengo un empleado que tiene 30 años conmigo y se ejerce el desahucio, entonces yo tengo que pagarle 23 días por cada año, en base al salario del último año. Entonces ahí es la primera injusticia, porque si esa persona tiene 30 años trabajando conmigo, ha ido creciendo y empezó con un salario que no es el del año 30. No se busca como una media. Entonces esos son de los temas que hemos puesto sobre la mesa. Ven acá, entonces si nosotros, ¿por qué no mejor cogemos un promedio de los salarios que esa persona devengó mientras estaba trabajando en la empresa? Eso sería un poquito más justo para la empresa, porque bajaría un poquito más ese monto que hay que pagar, que incluso muchas empresas no lo tienen. En ese momento a veces tienen que endeudarse para pagar el auxilio de cesantía a un empleado. Entonces, ese tipo de ideas hemos puesto sobre la mesa. El tema del tope, el tema del seguro de desempleo, también. Eso también se ha hablado. Se han hecho estudios, cuánto cuesta, no estamos muy claros de cuánto nos costaría, porque si nosotros adoptamos un seguro de desempleo, ya sí sería un gasto fijo, que yo tengo que sumar a la nómina. Pero favorece al trabajador, porque el seguro de desempleo cubre al trabajador independientemente de si renuncia o si se ejerce el desahucio. Okay. O sea, una persona que si renuncia a su trabajo se queda con una cantidad de meses que se le van a cubrir a través de su seguro de desempleo, una especie de fondo. Entonces, todo eso. ¿Hay alguna jurisprudencia, algún precedente, algo comparado con países de la región? Claro, que más o menos muchos otros países tienen el seguro de desempleo. Entonces, ¿por qué es que nosotros ya hacemos este llamado y hemos sido tan insistentes con el tema de la modernización del código? Cuando el Código del Trabajo que tenemos actualmente se promulgó en el año 92, los trabajadores no tenían una seguridad social. Pero ya hoy en día, después de la promulgación de la Ley de Seguridad Social en el 2001, ya nuestros trabajadores están protegidos con pensiones, salud, riesgos laborales, que todo eso le incluye seguro de discapacidad, seguro de sobrevivencia, le cubre también subsidio de maternidad, subsidio de lactancia y subsidio por enfermedad común. Ninguno de esos beneficios estaban contemplados cuando se promulgó esa ley. Entonces, por eso es que digo que hay que modificar la ley en base a las realidades que tenemos hoy en día, porque ya tenemos una ley de seguridad social que suple muchos beneficios y mucha protección a nuestros trabajadores que antes no tenían. O sea que imagínense ustedes, anteriormente prácticamente nadie estaba cubierto por un fondo, por pensiones. Nadie tenía ese ahorro, nadie tenía esa previsión, a menos que una persona trabajara en una multinacional. Esa multinacional quizá tenía y preveía, por temas de casa matriz, preveía un fondo. Pero la mayoría de los trabajadores no tienen. Hoy por lo menos tenemos cada uno una cuenta de capitalización individual. Normalmente el dominicano no tiene cultura de ahorro. Y ese ahorro incluso le ha servido al país para su desarrollo. Es parte del desarrollo económico que hemos visto. No solo una cultura de ahorro, a veces también es que, y vámonos a poner de aquel lado también, con un salario que realmente un país muy caro y un salario que quizás no sea más competente. Si tú tienes que pagar alquiler, tienes que pagar todos los servicios, los muchachos en la escuela, alimentarte y todo. No le da, o sea, no le da. A veces no es ni siquiera por una cultura de ahorro. Claro, pero fíjate que ahora, o sea, a partir del año 2004, que fue que se iniciaron los aportes a pensiones, nosotros estamos forzados a hacer ese ahorro. Entonces, es una manera de cierta protección y cierto... Que ojalá y que a la hora de también... Del none, como dice. A la hora del none, que no venga a ser con un asunto tan exiguo que una persona no le dé ni siquiera para comprar los medicamentos cuando llegue a la última etapa de su vida. Claro, fíjate que se ha atacado mucho el tema de cuál sería la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo al momento de yo pensionarme. La tasa de reemplazo es con qué porcentaje de mi salario yo me voy a pensionar. Eso ha sido muy debatido. Muchas personas dicen que serán 2 pesos, que es muy poco. Entonces, en ese sentido sí quiero hacer una aclaración. La tasa de reemplazo va a depender, obviamente, de la cantidad de aportes que yo haga y el tiempo que yo dure haciendo ese aporte en el sector formal. Pero ¿qué pasa? Que la mayor parte de los empleados y trabajadores de República Dominicana entran y salen de sus lugares de trabajo. Entonces, a veces están en el sector formal y otras veces están en el sector informal. Entonces, cuando tú estás en el sector informal, tú tienes tu cuenta
que está generando intereses, pero no está generando aportes, porque en el sector informal no existe esa protección social y esos aportes. Entonces, por eso es que mucha gente dice, pero es que yo no voy a poderme pensionar con mi último salario, pero es que tienes que hacer el aporte en el tiempo, porque esto no es magia. Esto es un asunto que se logra a través de un tiempo aportando y una cantidad de dinero, o sea, con una constancia. Entonces ahí vuelvo otra vez al problema de la informalidad. Cualquier sistema robusto de seguridad social de un país se alimenta de los sectores formales. Entonces, mientras más personas hay en el sector formal, pues más robusto es el sistema. Entonces ahí es donde nosotros tenemos ese gran porque reto. mientras más informalidad no hay nada de esto de los ingresos, la seguridad social, la Claro, cotización. exactamente. Entonces ahí hay un reto todavía. Uno de los principios de la ley es la universalidad. La universalidad es que yo acapare a toda la población. Sí. Ya tenemos aproximadamente 10 millones de dominicanos que están amparados, pero más que nada en el Seguro Familiar de Salud 10 millones. Todavía nos falta un grupo de personas que están en el sector informal que entren a hacer aportes de pensiones. Entonces ahí tenemos todas esas personas que trabajan por cuenta propia, que incluso hay muchas de esas personas, así como hay personas que ganan poco, muchas de esas personas ganan más que una persona que está empleada en una empresa, porque quizás son abogados de manera particular o son Las personas, profesiones libres, o sea, que realmente generan. Entonces lo que hay que buscar es el mecanismo para que esas personas aporten. Y en otros países hay muchos ejemplos. En otros países tú llenas una planilla donde te descuentan de tu cuenta de ahorro o de una tarjeta de crédito el aporte a tu seguridad social cuando tú eres una persona independiente. Pero ahí habría que modificar la ley, porque la ley te habla de 3 regímenes: el contributivo subsidiado y el subsidiado. Tenemos el contributivo, que somos los que estamos en nómina, y tenemos los que están en subsidiado, que son personas que no trabajan, indigentes y demás, que no le da para un salario mínimo. Muy malo ese seguro, solamente lo reciben los hospitales públicos. Los gobiernos se han vanagloriado por eso, pero yo se lo he dicho. Esa es otra discriminación, porque todos debemos tener acceso a la misma calidad de salud. Pero bueno, entonces eso es uno de los retos que tiene la seguridad social. Entonces ahí habría que hacer una modificación, porque el régimen contributivo subsidiado, que son los profesionales libres, deben de aportar, pero también el Estado. Si tú buscas la definición en la ley, entonces quizás debemos modificar a que hayan 2 regímenes, contributivo y subsidiado, o uno más que diga de independientes que lo paguen por cuenta propia. Entonces esas personas que perfectamente lo pueden pagar porque tienen la liquidez, entonces que entren a la seguridad social para que también se puedan beneficiar de los beneficios que tenemos. ¿Cómo no? Bueno, pues solicito el permiso de Laura Peña Izquierdo. Ella es la presidenta de Copardón, del sector patronal dominicano. Vamos a corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Bien, continuamos aquí con Laura Peña Izquierdo, presidenta de Copardón. Yo pienso que vamos a hacer el cuento un poco más completo, y yo como mi pyme, pues puedo decir que sí, que el tema de las tentaciones de la informalidad están a la orden del día. Solo que desde mi punto de vista y de personas que he hablado, no solamente el tema laboral, que es uno que uno tiene que lidiar ciertamente, porque bueno, es un régimen que a veces una persona que tú tienes empleado, cuando quiere que tú lo liquides, pues hace muchísimas cuestiones, y evidentemente nada, o sea, tiene poco margen, ciertamente, lo que tú dices, pero bueno. Pero yo creo que hay otros problemas que son mucho más pero totalmente difícil para uno mantenerse, y te lo digo como mi pymes, o sea, bueno, está el tema de una complejidad impositiva enorme, que uno no tiene el personal para lidiar con esas cosas. El tema de los anticipos, el tema inclusive cuando negocia con el propio Estado del ITEVIS, que le paga al Estado, probablemente te cobran un ITEVIS
cuando el Estado dura hasta un año para pagarte y ya tú eso tienes que buscar un dinero que no lo consigue. El tema de los costos de los servicios que son muy altos. por ejemplo, en este estudio de grabación no es donde se está pasando el programa, tengo que hacer la aclaración. O sea, aparte de la energía de las calles, tengo planta eléctrica, tengo inversores y un sinnúmero de gastos. Mira, el tema, qué bueno que tú tocaste el tema. Perdón, y finalmente, no deja de ser importante, el tema del acceso a los financiamientos. También. Las MIPYMES, obviamente, no, cuando hay esa liberalización del encaje, aunque haya una disposición de parte de las autoridades monetarias de que vaya sector. Tal sector, a las MIPYMES, tal cantidad, generalmente las instituciones financieras, y uno tiene que entenderlo desde su punto de vista, ellos van, ¿quién es que me presenta mejor estado financiero para yo salvaguardar su garantía? Mis garantías y todo eso, y para todo lo que tengo que presentar, ¿verdad? Y entonces no necesariamente quienes tenemos MIPYMES pues podemos competir en presentación de estados financieros y todos esos requisitos. Y bueno, ahí también hay un problema, entonces hay que buscar un dinero más caro a veces hasta en el sector informal o algo así por el estilo. No solamente es la parte laboral, lo que lleva a uno a la informalidad, déjame yo pues declararme agente libre y nada, aunque tú no quieras. Mira, obviamente son muchos factores que convergen, pero yo siento que la parte laboral pesa mucho. Sí. Y en segundo lugar, si no es que compite con la parte laboral, es el tema del anticipo. El tema del anticipo es para mí lo más injusto que han podido establecer, que era un impuesto transitorio. ¿Y cuánto tiempo ya tenemos con ese impuesto? O sea, tenemos, yo creo que fue en el 2012 que se estableció, o sea, ya tenemos 13 años. Es tan injusto, porque yo lo vivo en carne propia con mi propia empresa, porque es que te marca en cuanto a lo que tú ingresaste, ventas del año anterior, a tus ingresos, o sea, tu ganancia del año anterior. No, todos los años no son iguales. Tú tienes una fluctuación dependiendo de condiciones del mercado, de tu posición como empresa y demás. Entonces, en ese sentido, nos drena en términos de cash flow a nosotros con el tema del anticipo. Muchas veces tú andas huyendo y yo creo que es mejor deberle a cualquier otra persona menos a la DGI, porque ahí la mora es fuerte. Sí. Entonces nosotros, mira, desde que yo estuve en Ángel, la presidencia de Ángel, vengo yo hablando del tema del anticipo. Vengo hablando, expresando, lo oneroso que es, lo difícil que es para tantas empresas pagar esa cantidad de dinero mensualmente, religiosamente. Nos drena en competitividad, nos drena con el cash flow, o sea, que es algo que nosotros, el pacto fiscal obviamente es el que tiene que abordarlo. A través de la Estrategia Nacional de Desarrollo se establecieron cuáles eran los pactos que se iban a establecer y ahí tenemos ese pacto fiscal ahí todavía pendiente. O sea que tenemos esa reforma, esa es una de las reformas estructurales importantes para fomentar precisamente a emprendedores a que puedan entrar en el sector informal. Esa revisión del Código Tributario y la revisión del Código de Trabajo. Para que puedan entrar al sector formal. Para que se puedan formalizar. Tenemos que motivarlos, tenemos que incentivarlos. Hay que buscar alguna manera de estratégicamente compararnos con otros países que han hecho. Yo estaba viendo el otro día, como nos asiste el tema de laboral, tenemos mucha interacción con la OIT. Ahora mismo estamos trabajando con un programa muy lindo de formalización, incluso con la Cámara de Comercio de Santo Domingo, donde preparamos personas, asesores, para que asesoren a personas, a empresas micro, pequeñas, que están en el sector informal, con temas de finanzas, con temas administrativos, como una manera de darles esa formación y tratar de ver si se incentivan a formalizarse. Entonces recibimos una persona de Honduras, de la Cámara de Comercio de Honduras, que establecieron el mismo sistema y tuvieron aproximadamente 200 empresas que se formalizaron, o sea, tuvieron algo muy positivo, pero eso se amarró con un incentivo fiscal. ¿Me entiendes? O sea que hay que hacer muchos amarres para incentivar a que esos emprendedores, que hay muchísimos emprendedores en el sector informal que puedan entrar nosotros lo que queremos es formalizar a esas empresas para que tengan empleos de calidad,
¿Qué nosotros llamamos empleo de calidad? Esos empleos que tienen la protección social. Claro. Porque la verdad es que te voy a decir una cosa, la seguridad social se critica muchísimo, pero nadie habla de las bondades y de los cambios que tenemos después de la seguridad social. Yo que vengo del sector asegurador, que conozco cuáles son las reglas de los seguros privados, cuáles son las exclusiones que tienen, cuáles son las condiciones que presentan de temas de preexistencias, de periodo de espera, y tú comparas con lo que ofrece el Seguro Familiar de Salud, que es un seguro sin discriminación de edad ni de enfermedad. Entran los hipertensos, entran los diabéticos, los crónicos, todas las personas, independientemente de su edad. Puede entrar una persona hasta ya diagnosticada con cáncer. No hay discriminación. Entonces, en ese sentido, hemos avanzado muchísimo. Yo he visto cantidad de personas que antes no tenían una cobertura de ese tipo de enfermedades de alto costo, que le cubre $1.000.000 por año a cada empleado, a cada trabajador, y ahora se aumentó el tema de las medicinas coadyuvantes del cáncer a $2.000.000 por año. Y los trasplantes de riñón, ahora la cobertura es $3.500.000. Todos los que estamos en el régimen contributivo tenemos acceso a los mismos proveedores de salud. Todos podemos ir sin discriminación a cualquier centro. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos esos trabajadores están recibiendo una medicina de calidad. Porque tú no lo estás mandando a un hospital público. Tú le estás diciendo, tú tienes acceso a cualquiera de estas clínicas privadas, Sedimat, Plaza de la Salud, todos los que estamos en régimen contributivo. Aunque ahora tienen, por supuesto, ya esto no es parte del beneficio, su pleitecito con los médicos, el colegio médico. Sí, los médicos han agregado ahí un poquito de sazón últimamente. Sin embargo, los médicos han recibido aumentos en sus honorarios muy importantes. En el 2021, los médicos, en octubre del 2021, el Consejo de la Seguridad Social emitió una resolución donde le aumentaron los honorarios un 20%. Y el Consejo de la Seguridad Social emitió otra resolución en enero de este año para que efectivo 1 de febrero tuviera un aumento de otro 20%. Entonces yo te pregunto a ti, Héctor, ¿qué trabajador dominicano ha tenido un aumento de un 40% en menos de 2 años? O sea, ninguno. Y ellos han tenido un incremento de honorario de un 40% en menos de 2 años y todavía se quejan. Entonces, realmente hay que entender que los recursos de cualquier sistema de seguridad social en cualquier país del mundo son finitos, son limitados. Entonces, la administración de esos recursos es muy específica y tiene que ahorrar cada peso. Cada vez que se va a incluir alguna prestación nueva en el Seguro Familiar de Salud, hay que hacer un costeo en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales para que no se afecte lo que es el Fondo del Cuidado de la Salud. Entonces, todo eso es importante que la gente lo sepa. Lo que pasa es que hay poca comunicación sobre los beneficios que ofrece la seguridad social y está consagrado en el artículo 6 de la ley 8701, comunicar y educar sobre seguridad social en las escuelas del país. Bueno, entonces eso hay que fomentarlo. Hay que fomentarlo tanto de parte de las autoridades como también de los empresarios del sector que deben también plantear y decir todas estas cosas que a veces solamente se ve una información de parte de quienes nos quejamos, de parte de los sectores que nos quejamos. Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. Claro, así claro mismo que sí. Mira, antes de irnos a un importante congreso que ustedes tienen, y volvemos a un tema delicado, por supuesto, que está pasando con el caso de Haití, es que hemos visto un éxodo y he conversado con ONG que trabajan con los inmigrantes haitianos y que hay una gran cantidad de personas que se está yendo, de trabajadores, y conocemos que sobre todo en el sector construcción, el sector agrícola, pues esa mano de obra haitiana es muy determinante. No tienes alguna aprehensión, no has recibido alguna información de que eso pueda impactar a esos sectores. La verdad que nosotros, tú sabes que apenas una semana se cerró la frontera. No hemos recibido ningún tipo de información de ese estilo. Como te dije, el sector empresarial se está manteniendo muy de cerca de comunicación con el gobierno para saber cómo vamos a tratar ese tipo de temas. En el sector empresarial hemos sido muy enfáticos de que nosotros solamente empleamos a personas que estén debidamente legalizados con sus documentos y demás. Entonces nosotros mantenemos eso. Hay que ponerle ojo a todo lo que pueda pasar, no solamente del éxodo de haitianos, sino también el tema en la frontera de la falta de comercio, cómo eso puede afectar a ambos países.
Entiendo que el gobierno está al tanto de todo eso y está monitoreando la situación. O sea que nos tenemos que mantener vigilantes ante qué puede pasar. Claro, a propósito de ese tema, mito o realidad, se contrata mano de obra, dice mucha gente, incluyendo los nacionalistas, haitianos, se violenta el 80-20, porque el haitiano, la mano de obra es más barata, se le paga menos que a los dominicanos, no se le paga seguridad social ni nada. ¿Eso es tan así o es un mito o es una realidad? Eso es un mito porque el sector empresarial mantiene lo que es lo que manda el Código de Trabajo, que es precisamente el 80-20. Hay sectores, como es el sector azucarero, que tiene algunas excepciones, pero por temas de resoluciones que le han permitido. Pero aún así, todos los sectores de la economía, trabajamos con mano de obra que esté legalizada en el país, se le paga a todos igual, independientemente de su nacionalidad. O sea, no es que porque sea se le paga en menos. el campo, en el sector, en cualquier sector se le paga, en la construcción se le paga igual, y no podemos hablar solamente de mano de obra haitiana, es extranjera. Claro. Aquí hay muchos extranjeros, venezolanos, costarricenses que están trabajando en el campo. Claro. Y a todas esas personas se le paga igual. Al dominicano igual que al extranjero, porque lo que se toma en consideración es la preparación que tenga esta persona y el tipo de trabajo que esté haciendo. Eso tiene un nivel salarial que es igual, independientemente de la nacionalidad que sea. Para dominicano, para extranjero. Para no dominicano. Porque tú seas extranjero y puedes estar en condiciones de vulnerabilidad. De ninguna manera. Te pagamos menos. O sea, que de eso ninguna es un manera. Mito. Es un mito. ¿Cómo no? Es importante porque eso se ha estado aireando. Bueno, se desplazan la mano de obra dominicana porque la extranjera se contrata más barata. Nosotros somos muy celosos en ese sentido. En Copardón, en el sector empresarial, incluso Copardón converge en todos los sectores de la economía. Ahí tenemos el turismo, tenemos el servicio, tenemos la hotelería, tenemos zona franca, construcción, y todos en esa mesa convergemos con eso que te estoy diciendo. O sea, protegemos, respetamos la ley con el 80-20 y se le paga igual al trabajador independientemente de la nacionalidad que sea. Como no, o sea que en la economía formal el 80-20 se mantiene. Así mismo. Y salvo algunas las excepciones. Las excepciones que hay que tienen sus acuerdos. Y el tema salarial no discrimina. No discrimina, sino de acuerdo a la oferta y la demanda que establezca el mercado. Así es. Bueno, qué bueno es esto porque ha habido mucha relatoría que a lo mejor no guarda relación con la verdad. Y entonces hablemos de un congreso importante que ustedes tienen. Sí, que bueno, tenemos congreso de riesgos laborales 9 y 10 de octubre. Copardón tiene ya 20 años celebrando este congreso. Airosamente es un congreso que todos esperamos porque los temas que se tratan sobre los riesgos laborales, y específicamente este año estamos dirigiendo el congreso a salud y seguridad en el trabajo, tratando de promover lo que son todo lo que es prevención de riesgos, incentivar el tema de la salud, el tema de salud mental, cómo la inteligencia artificial se converge con el tema de los riesgos laborales, tratar de que las empresas, o sea, el chip de la prevención para evitar accidentes laborales que sean lamentables, como lo que vimos el ejemplo de San Cristóbal, esa explosión tan lamentable, que fue una catástrofe nacional donde fallecieron muchas personas y donde hay lesionados también graves. Eso es lo que nosotros queremos transmitir, protección y seguridad para los trabajadores de República Dominicana. Donde suceden muchas cosas que aparentemente no se previenen, hay muertes y se siguen reproduciendo esas cosas que devastan como ese tema que tú dices de San Cristóbal. Claro, o sea, eso no se puede repetir, eso no puede volver a pasar. Nosotros tenemos que, cualquier empresario, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene que guardar la misma responsabilidad frente a sus trabajadores. Tiene que darle un lugar adecuado de trabajo, un lugar que sea seguro para cualquier tipo de actividad que se esté haciendo. Obviamente unas son más peligrosas que otras. Claro. Y si tú entiendes que, o sea, si tú estás incursionando en una actividad donde hay químicos y demás, tiene que la empresa instruirse de cómo lidiar con ese tema. Si tú tienes empleado en la construcción que trabajan en alturas,
Ahí tenemos también un interesante foro sobre Que cómo... se han producido muchos accidentes fatales. Claro, Ahí. y precisamente estamos trayendo una persona, gracias a DEINSA, una empresa de seguridad industrial en el país, nos está trayendo una persona especializada en temas de trabajos de altura para poder llevar cierta concientización, porque han habido muchos accidentes lamentables que con un harness que tuviera una persona se evitan. Entonces, es crear esa cultura de proteger a los trabajadores. A veces son cosas sencillas, poco costosas, que tú tienes que implementar para tú salvaguardar a esas personas que están bajo tu tutela. O sea, y no solamente los empleados, también cualquier persona alrededor y tercero que se pueda ver como lo que pasó, o sea, involucrado en un accidente y perder la vida. Así es. O sufrir una lesión permanente, como lamentablemente mucha gente quedará después de esta explosión en San Cristóbal. Como no va a ser, es internacional el seminario. No, es local, Es local. aunque hemos invitado, pero básicamente local. Ya tenemos 200 personas inscritas. Va a ser en el Hotel Jaragua, 9 y 10 de octubre. Tenemos expertos, ¿verdad? Que Tenemos, sí. prácticamente todos vienen de fuera. Okay. Vamos a tener varios paneles. Lo que quería decir en eso, que si son expertos No quiero decir con eso, también hay expertos locales. Sí, claro. Es una mezcla de expertise local y expertise internacional, y también tendremos paneles sumamente interesantes de best practices, mejores prácticas locales. Vamos a tener la gente de Cemex, la gente de Jarro Café. Vamos a tener paneles interesantes sobre inclusión de discapacitados. Muchas empresas tienen programas hermosos y que le han traído frutos empleando a personas discapacitadas, porque a veces pensamos que no van a ser personas que van a poder ser productivas, pero sí, con una formación adecuada, esas personas se pueden insertar perfectamente en ciertas áreas de la empresa. Hay personas que tienen hay empresas que tienen un expertise grandísimo con eso y van a exponernos sobre eso, motivando a las empresas, porque hay incluso una ley sobre inclusión de discapacitados en el sector, en las empresas. Entonces, todo eso lo vamos a ver. ¿Están invitados los líderes sindicales? Están invitados los líderes sindicales, claro que sí. Qué bueno. Nosotros fomentamos, o sea, y queremos fortalecer el tripartismo en el país, porque ese tripartismo es lo que entendemos, nos ha dado esa paz laboral y claro. esa paz social. Aquí tenemos más de 2 décadas que no hay una huelga Sí, gracias. Y déjame decirte que o sea, me siento muy, ¿cómo te puedo decir? Muy orgullosa del país en ese sentido, porque en la OIT tuve la oportunidad de participar en un panel representando al país, al sector empresarial, donde yo pude exhibir esa paz social que nosotros tenemos. Y cuando terminé, se me acercaron personas de diferentes países, Latinoamérica, Centroamérica, y me dijeron, sigan fortaleciendo la paz social que nosotros hemos perdido. Aunque a ustedes lo acusan mucho a los empresarios dominicanos, que tienen una capacidad envidiable de asociarse en todo, industria, comercio, mis pymes, de que es una especie de gremios. Son gremios, sí, claro que sí. Son gremios, dicen, pero hay todavía resistencia a la sindicalización, hay resistencia y se golpean y se destruyen o algo así. O sea, los líderes sindicales han venido y manifiestan esa queja. Todo bien para ellos, organizarse para tener sus gremios, pero son muy resistentes todavía al tema de la sindicalización. No es cierto, nosotros respetamos la sindicalización, incluso está consignado en el Código de Trabajo. Y yo entiendo que eso hace más fuertes las relaciones, donde en una mesa de 3 patas siempre está el gobierno, los sindicalistas, el sector empleador, que cada quien exponga sus realidades. Y yo creo que cada quien exponiendo sus realidades, cada quien puede verse en el zapato del otro y de alguna manera convergen para poder llegar a acuerdos. Y hemos tenido buenas experiencias en ese sentido. ¿Cómo no? De manera que aquí se respeta el sindicalismo. Claro que sí, o sea, claro que sí. No hay obstáculo para eso. No hay obstáculo. Todas las empresas, o sea, incluso hay algunas empresas grandes que tienen hasta 4 sindicatos, 3 sindicatos. O sea que... Atención Pepe y don Gabriel ahí, para que, bueno, cuando vengan aquí... los amigos. Bueno, pues yo te agradezco de corazón y si es posible entonces después que pase el evento podríamos volver a echar un conversado aquí. Claro que sí. Porque creo que esa parte de los riesgos laborales
es muy importante, o sea, hay que proteger la vida, proteger la salud y de los trabajadores, porque son intangibles de las empresas, son parte, el trabajador es que crea riqueza, el empresario aporta el capital, pero es una combinación que bueno, mientras tú tienes un trabajador más saludable, más empoderado, te rinde más. Claro que sí, creamos riqueza entre los dos. Sí, así y hay que protegernos mutuamente. Claro. Un tema que se me quedó, pero ya eso está en tu área específica, es el impacto que tienen los accidentes de tránsito en el tema de salud y de seguro y de todo. Vamos a tener un tema. La siniestralidad que hay de los accidentes de tránsito. Eso es verdaderamente no solamente el costo de vida humana para el país, que estamos en primer lugar, sino también para ustedes, las personas. Precisamente, como me preocupa tanto el tema, pusimos un tema sobre los riesgos viales, porque las empresas también aportamos nuestro granito de arena formando a esos choferes que manejan esas flotillas de vehículos. Y bueno, y hemos visto accidentes inclusive en el sector turístico fatales. Entonces eso va a ser tratado, porque eso va a ser tratado. Hay quejas de cómo se manejan, de cómo los conductores, de la prudencia. Claro, porque es que nosotros tenemos que poner el ejemplo en el sector empresarial y tenemos que preparar a nuestra fuerza laboral que esté que esté conduciendo esos vehículos. Tienen que mostrarse ejemplares por la formación que reciben. Y esos temas los vamos a incentivar y motivar en ese congreso, porque es que nosotros no podemos seguir exhibiendo que nosotros somos el país número 1 de muertes en accidentes de tránsito. Insólito. Todas prevenibles. No, o sea, realmente eso nos hace muchísimo daño como país, porque cuando tú traes un extranjero aquí que ve la forma en que se maneja, el manejo que hay en las calles tan ofensivo, entonces el extranjero se espanta y dice, pero yo no voy a alquilar ni siquiera un vehículo aquí, porque yo no puedo manejar aquí. Entonces eso tenemos que transformarlo. Y si tenemos que hacerlo del sector empresarial, estamos dispuestos a hacerlo, formando a nuestros recursos humanos que están al frente de la conducción de esos vehículos, y vamos a darle algunos tips en ese congreso sobre cómo mejorar, cómo darles más formación a esos empleados. Que tiene que ir, yo no diría ni siquiera como eje transversal al sistema educativo dominicano, sino hasta como asignatura. Totalmente. El asunto de este chico, porque quizá esta generación a la que yo pertenezco estamos perdidos. Mira, hay incluso empresas del sector asegurador que han tenido la iniciativa de en plazas comerciales motivar a los niños, o sea, le establecen unas vías de tránsito en carritos pequeños para que reconozcan las señales de tránsito. Entonces eso hay que hacerlo en las escuelas, eso hay que motivarlo, porque es que, y no solamente el que maneja, el peatón también hay que educarlo, porque a veces tú estás en un semáforo y el semáforo se pone verde y ahí es que quieren cruzar. Así es. También es educación vial en general. También tenemos muchas muertes de peatones aquí en el país. Correcto. Muy alta la estadística. Correcto. Entonces, tú sabes que estaba viendo, o sea, cuando viajo y veo otros países, incluso países que económicamente no tienen el crecimiento que tenemos nosotros y que exhibimos, donde hay también los semáforos para los peatones. Eso también hay que hacerlo. Así es. O sea, es que eso ayudaría, yo entiendo muchísimo, a evitar esas muertes de esos peatones que también entran a la vía cuando no le corresponde. Claro, pero también tenemos... de parte y parte. Sí, pero también tenemos que tener aceras también para los peatones, porque muchas veces las aceras están ocupadas por negocios informales, hasta formales, sacan... Entonces hay que tirarse a la calle, el peatón se tira a las calles. Y ahí viene la tragedia. Hay que hacer una transformación del tema de transporte urgente. ¿Cómo no? Te agradezco, Laura, y te voy a mandar un equipo de prensa ya para qué bueno. Gracias, Héctor, por la invitación. Un placer estar aquí. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.